Hoy vamos a leer un poco. Veamos. No. A ver, este otro. No. A ver, este. Probemos de vuelta. Ahora entiendo, claro. Esta es la explicación. Ahora sí. Acaba de lanzarse en Argentina, en su versión española, la trilogía de Sergei Borokonov. Estamos hablando de la historia de los campeonatos soviéticos, probablemente los torneos más importantes de la década del 30, de la década del 40, incluso de la del 50. Estos torneos no están analizados en forma convencional. Uno puede escuchar a través de las voces de los protagonistas las diferentes alternativas de cada uno. Sergei Borokonov, el autor, no es cualquier persona. Estamos hablando de nada menos que el historiador de las famosas obras de Kasparov acerca de sus gloriosos antecesores. Acá empieza la historia en 1920 con el primer torneo panruso, porque todavía no existía la Unión Soviética, que gana Alexander Alekhine. Claro que al año o 2 años ya se fuga de la Unión Soviética porque su vida corría peligro. Vemos como al principio era un juego casi perseguido porque se consideraba que representaba a la burguesía o a la nobleza. Gracias a Ilan Shensky empezó a cambiar esa opinión. Empezó a pensarse que era un instrumento para que las masas proletarias pudieran pensar y razonar. Hasta que finalmente, en 1923, aparece un nuevo personaje, Kirilenko, que no solamente era un ajedrecista razonable, o diríamos de primera categoría, sino que además era el fiscal del pueblo, es decir, el que llevaba en primera persona las acusaciones contra los traidores o obviamente los enemigos de la revolución. Por supuesto que a través de sus trabajos, incluso él trató de demostrar que a la hora de condenar a alguien no importaba tanto la inocencia o la culpabilidad, sino los intereses de la política de Estado. Este hombre, la verdad que relanzó al ajedrez por todo el país, hubo muchísimos torneos locales. Obviamente el campeonato soviético se jerarquizó y llegó a niveles insospechados. Y también se hizo el famoso torneo de Moscú de 1925. Por supuesto, Kirilenko terminó como muchos de la época de Stalin, es decir, fusilado. Unos años antes se reivindicó porque, aunque él sabía que estaba condenado, se dio cuenta que Manuel Lasker, que en esa época estaba viviendo en la Unión Soviética gracias a sus oficios, ya que lo rescató de la Alemania nazi, corría peligro, serio peligro por ser denunciado como espía alemán. Kirilenko, dándose cuenta de la situación, le avisa a Lasker, consigue sacarlo del país, él se refugia en Estados Unidos, donde finalmente fallece simplemente de enfermedad. Vamos a ver hoy una partida fascinante, no solo por la fuerza de los protagonistas, sino que ilustra la fuerza que tenían en esos comienzos del ajedrez soviético. Masacre en la Unión Soviética. ¿Por qué ese título? Me pareció el más adecuado, porque refleja lo que vamos a ver, una partida arrolladora entre dos grandes combatientes. A propósito, ¿algunos conocen o han leído algo de Isaac Asimov? Es un novelista que es el más conocido en la ciencia ficción, el padre, se podría decir, de las novelas de ciencia ficción, y en su primera novela, Un guijarro en el cielo, hay una partida de ajedrez. ¿Y cuál es? Es esta. Un caso muy interesante de relación entre la literatura y el ajedrez. Bueno, sin más ni más, vamos a la presentación de estos dos grandes combatientes. Por un lado, Boris Berlinski, el matagigantes, pertenece a una lista muy acotada de jugadores que vencieron a 3 gigantes del ajedrez: Akiva Rubinstein, José Raúl Capablanca y Alexander Alekhine. Fue un maestro que destacó mucho en la década del 20 y del 30 y a su vez logró grandes resultados considerando que era de nacimiento casi sordomudo. Es decir, es un ejemplo de resiliencia. Tuvo una meningitis mal curada y justamente tenía esas limitaciones. A pesar de todo eso, consiguió increíbles resultados contra la élite del ajedrez. Con negras hay un jugador no menor, Grigori Levenfish, un gran maestro de la Unión Soviética que fue 2 veces campeón de su país
Y además, para que tengan una idea de la increíble fuerza de este jugador, que se ve reflejada en esta partida, en la época máxima de éxitos de Botvinnik, estoy hablando en el año 1937, Botvinnik se consideraba ya, no sé si el número 1 del mundo, pero ahí estaba, porque acaba de ganar el torneo de Nottingham del 36, con figuras como Alekhine, Capablanca, Lasker. Bueno, en el 1937, Levenfish juega un match mano a mano contra Botvinnik y empatan 5 victorias para uno, 5 para el otro y algunas tablas. Fíjense la clase de jugadores que tenemos en este encuentro. Bueno, vamos directamente a la partida. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5. Entramos en el Ruiz López, A6, alfil A4, caballo F6. Bueno, acá la primera sorpresa. Probablemente Berlinski quiso buscar una vía no convencional contra el rival y aplica el movimiento caballo C3. Cuando leía este libro, el autor dice una jugada que no tiene una gran relevancia y ha sido abandonada por la teoría. Magnus Carlsen, como siempre, un gran revividor de variantes, la aplicó en varias partidas con blancas, porque le vio ciertas posibilidades. Aunque después la descartó, pero bueno, en algunas las aplicó. Bueno, caballo C3. ¿Por qué esta jugada es tan poco común? Tiene su explicación. Cuando jugamos caballo C3, estamos renunciando, obviamente, a hacer el movimiento C3, que en la Ruiz López es muy importante porque permite al alfil regresar en caso que me lo ataquen, y además este peón apoya al peón de D2 para jugar D4, armando un fuerte centro de peones, porque si me toman, yo a su vez tomo del peón de C y me quedo con 2 peones centrales. Por eso esta movida caballo C3 no ha tenido tanta relevancia. Bueno, el negro juega alfil E7, a simple vista parece que pierde un peón, porque claro, el blanco tiene alfil por caballo, peón por caballo por E5. Bueno, atención, traten de recordar esto porque esto es una posición temática de muchas Ruiz López y acá el camino de igualar del negro es muy sencillo. Juega caballo por E4, aparentemente sacrifica una pieza, pero después de caballo por E4 viene dama D4. Y uno de estos dos caballos se pierde y se consigue con eso no solo una igualdad, sino quedarse en algo parecido a un prefinal a veces con pareja de alfiles. Es decir, muy aceptable para el negro. Esto no lo olviden porque hay muchas variantes con ideas parecidas en la Ruiz López. Por lo tanto, obviamente no vino alfil por C6, así que el blanco prefirió simplemente, cuando vino la jugada, el roque corto. Ahí las negras ya sí tienen que defender el peón de D6, así que jugaron primero B5 para echar el alfil B3 y ahora D6. Continuó el blanco con la movida de D3, a su vez protegiendo el peón. Acá las negras juegan el roque corto, era absolutamente posible y razonable caballo A5 para eliminar ya este molesto alfil o preparar una expansión en el flanco dama. Bueno, vino el roque y acá el blanco hace caballo D5. Uno de los modelos de Carlsen en esta posición es jugar a 3 para tratar de conservar el alfil. Sin embargo, hay una partida donde le igualaron relativamente fácil haciendo este golpe, alfil G4, que amenaza caballo D4 muy molesta. Entonces el blanco le pidió explicaciones, vino alfil por, dama por, caballo D4, amenazando el alfil y la dama. Carlsen regresó, caballo por B3, C por B3, y es cierto que en general las piezas blancas están como más activas, pero por el otro lado, esta estructura media defectuosa hace que todo se compense y la partida, después de una gran batalla, el modelo contra Kleimar terminó en tablas. Bien, nosotros volvemos a nuestra posición, donde estábamos trabajando, que es, por supuesto, la jugada caballo D5. La respuesta es natural. El negro hace caballo A5 para eliminar, como dijimos antes, este pequeño monstruito. Como tampoco quiere quedarse sin la pareja de alfiles, Berlinski juega caballo por E7, dama por. Y en este momento es muy interesante, porque el blanco hace una jugada que vamos a ver que es dudosa y que es un poquito el origen de sus problemas. En esta posición,
probablemente el movimiento más natural era quizás alfil G5, simplificando, y nada, una posición más o menos pareja, quizás H3 para evitar el molesto alfil G4, hasta alfil D2 para que se aclaren los tantos de qué va a pasar en el flanco dama. En vez de eso, hace la movida caballo E1. Bueno, acá hay un tema para que se entienda, que es, el blanco prepara un ataque en el flanco rey con F4, que tiene cierto sentido porque ahí activamos la torre de F1 y a su vez el alfil de C1 entraría en juego. El negro, sin embargo, bueno, acá no pensó mucho, comió el alfil, porque ese alfil es muy molesto, toma el blanco de A. Recuerden siempre la toma de A, casi siempre es lo correcto, porque primero que la estructura de peones así queda más compacta, más prolija, además porque la torre pasa a atacar el peón de A6, y además porque obviamente este peón va hacia el centro. Bueno, como decimos antes, después de esta jugada, la respuesta en negro es, después de caballo D7, es caballo D7. Y aquí el blanco comete un error muy interesante, un error muy común en los ajedrecistas. Sí, a vos te pasa, muchas partidas te pasó, y a mí también me pasó muchas partidas. ¿Cuál es el error? Es simple. La ausencia del sentido del peligro. ¿Qué significa eso? El blanco, enérgico, agresivo, Berlinski, ¿no? Dice, yo voy a atacar al flanco rey, juega B4. Hasta ahora la posición era más o menos simétrica. Pero ¿por qué es tan mala esta jugada? Es simple. La posición se va a abrir, ¿correcto? Correcto. Cuando se abren este tipo de posiciones, es muy importante ver quién tiene las piezas más activas. Fíjense en este detalle. La torre de A1, si quiere participar, necesita que el blanco mueva el alfil de C1, la dama y el caballo. Hasta que no se muevan esas tres piezas, esta torre está fuera de combate. En cambio, el negro, la única jugada que tiene que hacer, así digamos parecida, es jugar alfil P7. Y ya está. La torre automáticamente se conecta con la otra y se conectan. Es decir, que muy optimista lo que hizo Berlinski, muy agresivo, pero falta de lógica. Este es el momento que quiero que piensen. Por favor, hacemos un pequeño stop y piensen cuál es la jugada que van a hacer. Si vieron F5, lo felicito, porque esa es la movida correcta. ¿Cuál es la intención? Es, obviamente, abrir la posición para aprovechar que tenemos las piezas mejor conectadas. También, al sacudir el peón de 4, vamos a permitir abrir la diagonal y presionar sobre el rey. No está nada sencillo, ya me amenazan tomarme, así que no nos queda otra que E por F5. El negro sigue con el plan, juega torre F5. Y ahora el blanco hace un muy buen truco, que por cierto, obviamente Levenfish lo vio. Él sabe que si juega peón por peón, que parecía medio como una jugada natural, nos juegan torre por torre, rey por torre, caballo por E5 y estamos en grandes problemas. El negro amenaza sacar el alfil por G4 ganando un tiempo, o por B7 muy amenazante, pasa rápidamente la torre F8 y hay un poderoso ataque breve sobre el rey. ¿Bien? Por lo tanto, esa jugada descartada. La movida que hace para tratar de corregir un poco los líos que hizo antes es caballo F3. La idea de este movimiento es simple. Es, si nos juegan E por F4, que parece que ganamos un peón, hacemos caballo D4 y a cualquiera que nos hagan, tomamos en la próxima torre por F4, recuperamos el peón y se podría decir que aunque estamos inferior, la posición es bastante razonable. Bueno, ¿qué hizo acá el amigo Levenfish? Bueno, simple, la jugada conceptual. Yo siempre digo, el ajedrez es como un tema de fe, un tema cuasi religioso, que a veces digamos que lo conceptual tiene que estar por encima del cálculo, tanto por temas prácticos como porque es la forma adecuada de entender lo que está pasando en la partida. ¿A qué voy con todo este bla bla bla? Es que la jugada tiene que ser una jugada de desarrollo, sin importar nada. Acá jugó Levenfish alfil B7.
que es durísima porque completa el desarrollo. Miren, si por ejemplo juegan peón por peón, hay un montón de movimientos posibles para el negro, pero la más sencilla es jugar torre F, torre A, F8, entregando un nuevo peón, porque si juegan peón por peón, jugamos dama por peón, hay unas amenazas terribles, tipo alfil F por F3, o la sencilla caballo E5 la próxima. Y la posición hace agua por todos lados. Está muy inferior el negro. El blanco, perdón. Bueno, acá en este momento Berlinski hace algo, una respuesta inteligente y compleja a la vez, en el sentido de que él es como que cree que se tiene un lance que va a caer el blanco y juega alfil de 2. La idea de este movimiento no es perder un peón como uno creería. Es decir, la idea del movimiento es obvia, desarrollar las piezas. Pero si no juegan E por F4, la idea es que yo juego caballo de 4 con el mismo truco anterior, después para tomar de torre e igualar. Claro, es cierto que si hacemos eso, el negro tiene torre G5, amenazándonos el punto G2. ¿Bien? Lo que pasa es que ahí vuelve caballo F3. Si volvemos tablas, si volvemos F5 es tablas. Y si nos juegan torre G4, el blanco hace H3 y hay que retirarse con la torre a algún lado y ahí viene alfil por F4. Muy simple. Así de simple, esa es la idea detrás del truco de alfil de 2. ¿Qué hizo el negro acá, en esta posición? ¿Tomó en F4 o no? Yo ahora les voy a dar un segundito para que piensen, pero la jugada que hizo es genial y muestra su categoría táctica. Él jugó, tomó, cayó en la trampa, entre comillas, ¿no? Vino caballo de 4, como dijimos antes, torre G5, atacando el peón de G2 con el alfil y con la torre. Volvió, caballo F3, tal como analizamos antes, torre G4 y H3. Y aquí, cuando parece que el blanco finalmente igualar, vino el clásico, el rayo en el cielo despejado. ¿Cuál es la movida? Pequeño stop y vemos de qué se trata. Sí, es lo que ustedes sospechan. Una movida espectacular. Supongo que es la que le gustó tanto al escritor Asimov para incluirla en su libro. Torre por G2. Sacrificamos una torre. Recuerden siempre que el ajedrez es un juego dinámico donde las evaluaciones del valor de las piezas van cambiando en cada movimiento. ¿Qué trato de decir con eso? Que la torre de A1 todavía está fuera de juego, así que momentáneamente tenemos una torre de más, por lo menos en la zona de combate del flanco rey, y tenemos cierto margen para ver jugadas extraordinarias como esta. Única a tomar, dama G5 jaque, estamos en problemas, porque no podemos irnos a rey F2, ¿no? Porque simplemente nos hacen dama G3 y a rey E2, torre 1 y hay que firmar y todo acabó. Por lo tanto, a algún lado tenemos que ir. No podemos irnos a H2 porque está dama G3. La única que tenemos es, y la que hizo de hecho el blanco, es rey H1. Torre de menos. Sí, escucharon. Torre de menos. Pero no es nada sencillo defenderse. Van a ver, el negro ¿cuál hace? La lógica, incorporamos una pieza al ataque. Ya estamos amenazando, para que se den cuenta la gravedad de nuestra posición, ya estamos amenazando caballo por F3. Si nos toman de torre, jugamos simplemente dama G3, la torre cae y encima le damos mal. El blanco jugó dama E2 y el negro hace dama G3. Mortífera movida. Sí, señor. Amenazamos de vuelta caballo por G3, por F3, con posición demoledora. Única dama G2 para intentar algo. Y ahí tenemos la sencillísima, que obviamente la tuvo que prever cuando se metió en esta combinación, caballo por F3. Bueno, ya recuperamos una pieza por la torre sacrificada. Pero el problema que
¿Qué hacemos ahora? Nos están amenazando simplemente jugadas mortales, como por ejemplo caballo por alfil. Y después sucumbimos rápidamente. Si hacemos dama por dama, que parecía natural, nos juegan simplemente caballo por alfil. Jaque, amenazando a la torre y de vuelta está la dama indefensa. Si hacemos dama G2, viene alfil por G2, rey por G2, caballo por F1, torre por F1, G5, y tenemos 2 peones de más sin ninguna compensación para el blanco. Estamos totalmente ganados. Esto encima, estos 2 peones enseguida van a avanzar y van a ser muy destructivos. Por eso, acá intento, como último intento, alfil D2. Y uno diría, bueno, no está mal, ¿no? Porque no es tan sencillo. ¿Qué juega acá? ¿Qué variante hay? Les dejo, si quieren, mirar un segundito para ver el golpe final, porque me hace recordar a una frase de Lenin, ¿no? Un paso atrás para dar 2 adelante. La jugada es el golpe, el remate espectacular, es caballo D4. Amenazo con el alfil y con la dama al punto G2. Obviamente, la única jugada posible es dama por alfil. Pero ahí vino dama por H3 jaque, rey G1 y caballo E2. El truquito esperado. Rey F2 y dama E3. Acá se dio cuenta el pobre Berlinski que si él vuelve a rey G2, viene dama G3, rey H1 y dama H3 mate. Y si juega rey E1, ¿no? Viene simplemente caballo por alfil mate. Por lo tanto, cuando vino caballo E2 jaque y dama E3 abandonó. Una gran partida, espero que la hayan disfrutado. Un huracán sobre el tablero. Nos vemos en la próxima.